tu pregunta es el quid de la cuestión, básicamente. Está muy bien lo que, o sea, la compañera pregunta, eh, hizo como una pregunta integradora de, bueno, el no metal tiene número de oxidación negativo porque está con un metal o no, porque, ¿no? Como una pregunta integradora fue. Miren, Es como la unión covalente en realidad, ¿no, profe? sería una unión iónica en el caso de una sal, ¿sí? Ah, claro, tienes razón, disculpe, la covalente es No, cuando son los dos no mentales. claro. Es decir, de vuelta a ustedes acá, tienen que tomar todos los conocimientos que ya tenían de antes, ¿sí? Y ponerse a pensar, bueno, a ver, el sodio, ¿no? Porque esto es algo que a mí me encanta, me gusta pensarlo siempre, pensarlo con ustedes. El sodio es un metal. Los metales, si ustedes van a la tabla periódica, el sodio, no sé, el sodio, el potasio, el litio, el calcio, el magnesio, los metales, todos los metales van a tender siempre a tener pocos electrones en su último nivel de energía. Esto nosotros lo vimos, lo hicimos, le hicimos la configuración electrónica, ¿sí? O sea que ustedes esto lo saben, ¿sí? Bien, entonces, como los metales van a tener pocos electrones en su último nivel de energía, siempre lo que van a tender a hacer es a cederlos. Entonces, Y el que cuando... lo toma queda con energía negativa porque toma electrones. Por eso su oxidación es negativa también, ¿o no? Pero ¿de quién estás hablando ahora? Cuando el otro electrón toma para llegar al octeto, queda con energía negativa justamente porque está tomando esos electrones. Pero ¿de quién estás hablando? Por eso, ¿de quién hablas? ¿Quién es el que toma? El cloro. Ah, está bien, perfecto. No, está bien, sí, sí. Cuando lo único que te voy a corregir de lo que dijiste es eso de la energía, queda con carga negativa. Carga, disculpe, ¿Sí? sí, No, me mal no, expresé. no te disculpes. Estamos en clase y estamos para equivocarnos. Obviamente. Si no, si ustedes supieran esto, no estarían en esta clase. Si yo no supiera lo de mis clases, no estaría en esas clases y así. Y así sucesivamente. Bien, entonces, de vuelta, el sodio, ¿sí? Tiene una carga positiva porque es la única posibilidad que tiene, es decir, tiene un electrón externo, por lo tanto lo cede, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre los metales van a tener número de oxidación positivo, siempre, ¿sí? O sea, esto ustedes ya lo saben de antes, a eso voy, se piensa esto, ¿sí? ¿Qué pasa con el cloro? El cloro, ¿sí? Puede tener varias posibilidades. Es decir, el cloro puede estar en el contexto de una unión covalente o de una unión iónica. O sea, el cloro no es tan predecible, digámoslo así, ¿sí? El cloro tiene más que ver con qué tiene al lado. ¿Qué tiene al lado el cloro? ¿Sí? Lo que tenga al lado el cloro me va a dar información acerca del cloro. Entonces, en este caso, como preguntó la compañera, como está al lado de un metal y el metal lo único que puede hacer es ceder, el cloro lo único que puede hacer es tomar. Entonces, cuando el cloro tome, el cloro siempre va a tomar un solo electrón. Siempre. ¿Por qué? Y porque el cloro tiene 7 electrones externos. ¿Sí? Como decía su otra compañera, llegar al octeto, dijo ella. Claro, perfecto. El cloro nunca va a tener carga, no sé, -3. ¿Y por qué? Y bueno, porque el cloro no toma 3, toma 1. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo pensándolo, ustedes de acá sacan que el número de oxidación del sodio es +1, bueno, si quieren le ponemos el 1, claro, ¿sí? Y que el número de oxidación del cloro es -1. Ahora, ¿esto es siempre? No, esto no es siempre. Esto es, digamos, para el sodio sí es siempre, porque el sodio no tiene muchas posibilidades, ¿sí? El sodio solamente cede su electrón y punto. O sea, el sodio, por ejemplo, no tiene la posibilidad de compartir, a eso me refiero. Ahora, para el cloro, ¿es siempre? No. El cloro tiene este comportamiento, es decir, que tiene número de oxidación -1, solo porque está al lado de un metal, ¿sí? Eso es lo que dijo la compañera hace un rato, solo porque está al lado de un metal y está formando, si quieren, una unión iónica con ese metal. Por eso está formando una sal. Entonces, en este contexto en el que el cloro está actuando con su número de oxidación negativo, que es el único número de oxidación negativo que tiene, porque positivos tiene un montón, pero negativos tiene uno solo. Cuando el cloro utilice su único número de oxidación negativo, se va a llamar cloruro.
Bueno, cloruro. ¿Sí? Ahora, el compañero, antes que se terminara la reunión, me preguntó acerca de los números de oxidación positivos. Él me quiso preguntar cómo, bueno, si el cloro con número de oxidación -1 se llama cloruro, bueno, entonces con número de oxidación, no sé, +1, ¿cómo se llama? Entonces acá hay que, digamos, esto nos vamos a tomar un tiempo largo para ver eso, de hecho, porque como el cloro tiene número de oxidación +1, +3, +5, +7, vamos a ver cómo se llama cada uno de ellos. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que desglosar los nombres, ¿sí? Pero lo van a sacar enseguida, no es que es algo, no es algo tan tremendo, ¿eh? No, no, para nada. O sea, estoy empezando por lo más sencillo para que, a ver, muchas reglas de la nomenclatura se comparten en todos los compuestos. Ahora estamos viendo una sal, pero van a ver que cosas que digo de una sal también son factibles para un óxido, por ejemplo. ¿Sí? Y van a decir, ah, sí, es la misma lógica. Y yo les voy a decir, sí, 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 claro, es lo mismo. ¿Sí? Y hay cosas que van sumando, digamos, dificultad. ¿De acuerdo? Pero vamos de a poco. Bueno, estamos yendo. No muy de a poco, pero bien. Bueno, entonces, esto se llama cloruro, ¿sí? Dijimos recién que se llamaba cloruro de sodio. Y ustedes me dirán, y sí, más vale, de sodio, ¿de qué va a ser? Ahora, yo les voy a contar algo nomás, ¿sí? Y ahora vamos a ver un ejemplo, ya, ahora. O sea, el próximo ejemplo que vamos a ver, les voy a contar algo. Esto se llama cloruro de sodio, ¿por qué? Porque el sodio tiene un solo número de oxidación. El sodio tiene el número de oxidación +1, ¿sí? Que es lo que estamos hablando todo el tiempo, hablamos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿sí? De que el sodio está en el grupo 1, lo único que puede hacer es deshacerse de ese electrón, y etcétera, etcétera. Bueno, ahora, como, digamos, el sodio tiene una sola posibilidad, yo no tengo por qué especificar cuál es el número de oxidación del sodio, porque se da por sentado que uno ya sabe cuál es, porque tiene uno solo. ¿Me explicó? Es como si yo dijera, no sé, por ejemplo, eh, qué sé yo, piensen en una persona que tiene un solo hijo, por ejemplo, o hije, ¿no? Entonces decís, bueno, no sé, qué sé yo, el hijo de mi vecino. Bueno, si mi vecino tiene un solo hijo, entonces me estoy refiriendo a ese niño y a nadie más. Ahora, imaginemos que mi vecino tiene 3 niños, ¿no? Entonces ahí, si yo digo el hijo de mi vecino, ya estoy cometiendo un error, porque tengo que especificar de cuál hijo, ¿sí? Estoy hablando. Acá pasa exactamente lo mismo. Como el sodio tiene un solo número de oxidación, no hace falta que yo aclare cuál es. Simplemente pongo de sodio y ya. Ahora, miremos un ejemplo donde sí va a ser importante escribir el número de oxidación del elemento, porque va a haber un momento donde sí va a ser importante. Miren. Entonces, vamos a escribir este compuesto. Acá van a ver que ya se empieza como a complicar un poquito, pero ustedes lo van a sacar. Vamos a hacer otra sal, ¿sí? Una sal diferente. No, la voy a escribir. Y acá ustedes me van a acompañar con las palmas. No, mentira. Con la tabla. ¿Tienen la tabla ahí? ¿Cerca? Por favor. Así lo ven ustedes, porque quiero que lo vean ustedes mismos, digamos. ¿La Sí, tienen? profe, tenemos la tabla. Hermoso. Entonces, van a ir a ver a la tabla cuáles son los números de oxidación del hierro, el Fe, del hierro. Y me van a decir cuáles son. Yo los voy a anotar por un costado. Acá. El 2 y el 3. Exacto, muy bien. El 2 y el 3. Entonces, al parecer, estamos ante la presencia de un elemento que tiene 2 números de oxidación. Ya no es como el sodio que tenía uno solo. O sea que acá vamos a tener que, bueno, ver qué onda, ¿sí? 2 y 3. Yo acá les escribí un compuesto. Lo primero que les dije cuando empecé la clase fue, para nombrar un compuesto necesito saber cuáles son los números de oxidación de los elementos que lo componen. Es lo primero que tengo que saber, lo primero. De hecho, es lo que vamos a hacer todo el tiempo que nombremos. ¿Sí? Lo voy a escribir un poquito más abajo. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo hago yo para saber cuáles son los números de oxidación del cloro y el hierro en este compuesto?
Como ustedes bien vieron en el examen que les tomé, yo los exámenes los hago para pensar, siempre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos en una situación donde estamos, no me gusta decir examen, porque no me gusta la situación de examen, pero imaginemos que yo les pido a ustedes que me digan al menos qué signo va a tener el número de oxidación del hierro y qué signo va a tener el número de oxidación del cloro. ¿Alguno se anima a decirme qué signo va a tener este y qué signo va a tener este? El hierro positivo y el cloro negativo. ¿Por qué? Bien. Yo me tiro a la pileta. Dale, sí. Lo puedo deducir de esta forma. Yo pienso que el hierro, mirando la tabla, tiene un número de oxidación +2 y +3, pero no sé con cuál estaría trabajando con el cloro. Perfecto. Y pienso que el cloro tiende a tener un comportamiento de recibir el electrón, más que de compartirlo. Y más en el tipo de unión que se está dando. Bien. ¿Y cuál es ese tipo de unión? Es iónica esta. Perfecto, muy bien. Entonces, si es iónica, uno va a perder y uno va a ganar Perfecto. el electrón. Sí. Entonces, yo voy a pensar que cloro, hay dos moléculas o sea, 2 átomos de cloro. Por lo tanto, que va a haber 2 electrones en Bien. juego por ahí en el cloro. Sí. Entonces, yo podría pensar que en este caso el hierro va a ceder con +2. Muy bien, perfecto. Bueno, pero... Porque le va a dar 1 a cada cloro. Perfecto. Sos como una adelantada, spoileaste. No, igual, se lo juro por Dios que me tiré a la pileta porque nomenclatura no sé nada, pero con lo que venimos trabajando en las clases, uno va viendo, analizando el comportamiento del metal y del no metal. Perfecto. Y eso ayuda un montón. Perfecto. Me encantó. Entonces estoy muy orgullosa de todo lo que pensaste en el momento, porque lo pensaste excelente, excelente, excelente. Es su trabajo, profe. Bien, bueno. De Bien. verdad, y bueno, es lo que le decía yo la última vez que hablamos. Es lo que usted nos explica, las herramientas que usted nos da, y de verdad se lo juro de corazón que yo no sé nada, lo deduje pensando, analizando el comportamiento del cloro 2, y dije, acá va a haber 2, por eso dije hierro +2. Claro, bueno, qué lindo que me digan esto, gracias. Bueno, excelentes ustedes entonces, porque realmente todo lo que dijo la compañera fue excelente. Yo les voy a enseñar, además de todo eso que ella dijo, una cuentita para que ustedes hagan también, que siempre son como refuerzos digamos, uno puede entender lo que está pasando, pero después puede reforzarlo con alguna cuentita que siempre está bueno, ¿no? Realmente. Pero solamente refuerza el contenido. Inclusive la cuenta nos da un concepto teórico que es importante también. Pero vamos a ver lo que dijo primero ella, ¿sí? A ver, acá, por supuesto que el hierro va a actuar con número de oxidación positivo porque es un metal, ¿sí? Entonces, el número de oxidación del hierro va a ser positivo. Como dijo la compañera, todavía ella, en el momento que estaba pensando y estaba hablando, no sabía si era +2 o +3. Está bien, perfecto, pero sabemos que es positivo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál de los dos. El cloro es mi gran pregunta, es como mi gran incógnita. Yo digo, bueno, a ver, el cloro y el cloro ¿qué? Bueno, el cloro está al lado de un metal. Como el cloro está al lado de un metal, no le va a quedar otra, como dijo ella, que tomar los electrones. Entonces, el número de oxidación del cloro va a ser negativo. ¿Sí? Esto hasta acá es el signo. ¿De acuerdo? O sea, este es negativo y este es positivo. ¿De acuerdo? Porque después cuando veamos los óxidos, que eso lo vamos a ver hoy, cuando veamos los óxidos yo les voy a volver a preguntar esto. Yo les voy a decir, bueno, a ver, ¿quién tiene el número de oxidación positivo y quién tiene el número de oxidación negativo? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué uno tiene que tener el número de oxidación negativo y el otro positivo? Porque el compuesto es un compuesto neutro. ¿Sí? Esto es un compuesto neutro, esto es un compuesto neutro, todos los compuestos son neutros. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la cuentita. Todavía sigamos pensando. Entonces, como bien dijo la compañera, ¿qué es lo que va a suceder? El hierro. Yo tengo el hierro, ¿no? Y yo tengo 2 cloros, ¿ven? Que tengo 2 cloros acá. Se los da la misma molécula, ¿sí? Como el cloro va a tener 7 electrones externos, ven como ella lo pensó todo, ¿ven? Lo pensó.
desde el punto de vista teórico. Ella dijo, bueno, para que el cloro quede con su octeto completo, necesita recibir un electrón. Y este cloro, lo mismo. ¿Quién va a ser el encargado de dar esos electrones? El hierro. ¿Sí? Entonces ella de ese modo dedujo que el número de oxidación del hierro iba a ser más 2. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque iba a estar cediendo 2 electrones en este caso. ¿Sí? Perfecto. O sea, lo que ella pensó fue excelente. ¿Sí? Excelente. No tiene nada que corregirse. ¿Sí? Ahora, bien, esto por un lado. Paren que voy a sacar esta porquería que hago acá. Esto por un lado. Entonces vamos a no solamente escribir que esto era más, sino que ahora vamos a escribir que era más 2, ¿sí? Y el cloro, ustedes recuerden, de vuelta, les vuelvo a repetir, el cloro está con un metal, por lo tanto, actúa con su número de oxidación negativo, por lo tanto, su único número de oxidación negativo es -1. O sea que el cloro actúa con el número de oxidación -1. ¿Sí? Es el único que tiene, no tiene otro. Es -1. Ahora, imagínense que yo no hago ni todo el razonamiento que hizo su compañera, ni hago este razonamiento. Imagínense que yo lo saco esto completamente. Chao, se fue. Ni lo pensé. Entonces, yo lo puedo pensar con una cuenta, que de vuelta la cuenta no rechaza todo lo anterior, solamente viene como a reforzar, nada más. ¿Y qué es lo que me dice la cuenta que refuerza? Y bueno, es lo siguiente. Ustedes saben que el cloro está al lado de un metal, por lo tanto tiene número de oxidación negativo. Ustedes saben que ese número de oxidación es -1. ¿Cuántos cloros hay? Hay 2 cloros. O sea que este -1 lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces, recuerden que este compuesto es un compuesto neutro. De este lado, yo tengo la carga del cloro, que es -1, la multiplico por 2, porque tengo 2 cloros, por lo tanto de este lado tengo -2. Entonces, ¿cuál tiene que ser el número de oxidación del hierro para que -2 más algo me dé 0? ¿Cuál es ese número? Más 2, profe. Perfecto, más 2. Excelente. ¿Sí? ¿Ven cómo esto, de vuelta, no va a hacer que se entienda todo? O sea, a ver, uno puede llegar a un examen, por ejemplo, a una instancia de evaluación, sin saber esta cuenta y hacerlo perfectamente, ¿no? Esta cuenta te las muestro nada más para que tengan una cosita más, pero nada más que eso, ¿sí? No hace falta que hagan, es más, no hace ni siquiera falta que hagan esta cuenta, ¿eh? De ninguna manera. Ustedes pueden nombrar, es más, cuando yo les cuente, cuando yo les diga, bueno, nombre el compuesto, por ejemplo, si fuera una consigna, les digo, nombre el compuesto. Bueno, el nombre del compuesto es el nombre del compuesto, punto. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser una consigna, no sé. Igual yo soy muy rebuscada con las consignas. Pero esto es para que lo tengan en cuenta nada más. No hace falta que lo hagan bajo ningún punto de vista de manera obligatoria. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo de un montón de modos ustedes se dieron cuenta que el hierro tenía número de oxidación más 2. Entonces ahora vayamos a lo que te truje. Vamos a nombrar. ¿Sí? Esto se va a llamar cloruro. ¿Por qué? Porque el cloro está actuando con su número de oxidación negativo, que es menos. Ahora, esto se va a llamar cloruro de hierro. Yo no lo puedo dejar solamente como cloruro de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro tiene 2 posibles números de oxidación. Es más 2 y más 3. Entonces yo tengo que especificar que estamos hablando del número de oxidación más 2. Entonces les voy a poner con números romanos, ¿sí? El 2. El 2 romano, digamos, ¿sí? En números romanos. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo, ahora sí me queda bien escrito el nombre. Fíjense que esto no pasaba con el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio tenía un solo número de oxidación. Entonces yo no le ponía nada. En cambio acá sí, esto se tiene que llamar cloruro de hierro 2. Si ustedes escriben, por ejemplo, cloruro de hierro, eso está incompleto. No es un verdadero nombre, cloruro de hierro. Es cloruro de hierro 2. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Más o menos, fíjense que es un poquito más que lo anterior. Perfecto. Perfecto.
Y ahora les voy a escribir otra nomenclatura, porque yo les conté que les voy a ir nombrando por diferentes nomenclaturas, ¿sí? Después ustedes nombrarán con la que les guste a ustedes. Ahora, el hierro tiene número de oxidación más 2 y más 3, ¿sí? En este caso estamos hablando del número de oxidación más chico, porque es el más 2. Entonces, también se puede llamar este compuesto cloruro ferroso. ¿Por qué ferroso? Bueno, ¿sí? Esta parte viene de ferrum, ¿sí? Vieron que el hierro no es I, es Fe. Fe viene de ferrum, ¿sí? Entonces, por eso, a ver, por eso esto no es hierroso, a eso me refiero, ¿sí? Es ferroso por el nombre, ¿sí? Entonces, esto se va a llamar, ¿por qué se llama ferroso? Bueno, fer, ya les dije que era por ferrum. Y oso es la terminación que le vamos a dar a los metales cuando estén trabajando con su número de oxidación más bajo. Entonces, cuando un metal utilice su número de oxidación más bajo, va a terminar en va a terminar en oso. ¿Está bien? Y digamos, como corolario de esto que estoy diciendo, ya les cuento que cuando un metal utilice su número de oxidación, ahí veo el chat, más alto. ¿Alguien habló? No, me quedé con la duda de por qué queda positivo. Ahí voy, Esperame un segundito. Es por si es que el uso tiene que ver con que quede el número de oxidación positivo. Esperame un segundo porque esto me quedó como mal, ¿no? Espérame. Me quedó como... Ah, sí, borro todo. Bueno, para. Voy a seguir como escribiendo acá antes. Para. Sigo escribiendo acá, así. Entonces voy a escribir, va a terminar en ICO. Bien, ahora sí la pregunta. La pregunta era... Que si tiene que ver algo también con la terminación, porque quede su número de oxidación positivo. Claro, porque acá estamos hablando del metal, ¿viste? Acá hablamos del metal, fíjate, cuando un metal. Acá no estamos hablando del no metal, no estamos hablando, por ejemplo, del cloro con su número de oxidación positivo. ¿Se entiende? Ven que yo no toqué el cloro, por ejemplo, acá. Acá el cloro está actuando con su número de oxidación negativo, por eso es cloruro, como antes, como el cloruro de sodio. Ahora, lo que yo estoy hablando de oso e ico, o sea, de estas terminaciones de oso e ico, me estoy refiriendo al metal, me estoy refiriendo al hierro. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profesor. Bien, Profesor. perfecto. Así como, o sea, porque van siendo, me perdí, estaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, Facundo. Por eso les digo que como que vamos viendo un ejemplo y el próximo ejemplo yo les agrego algo más y les agrego algo más. ¿Está bien? Como que les voy agregando diferentes cositas, a eso voy, ¿sí? Por ejemplo, en el cloruro de sodio era como Entonces, todo un... Sí, no, profe, entonces lo mismo, cloruro de hierro y cloruro ferroso es exactamente lo mismo. cloruro de hierro 2. Sí. Cloruro de hierro 2 o cloruro ferroso es lo mismo. Ok. Lo mismo, lo mismo. Son dos posibilidades, son dos, digamos, nomenclaturas diferentes. Esta es numeral de stock, ¿sí? Esta es una más tradicional, perdón, una más moderna. Esta es una nomenclatura más moderna y esta es por numerales de stock se llama. Pero no importa. La cuestión es que yo a ustedes les muestro dos posibilidades y ustedes lo pueden nombrar por la nomenclatura que a ustedes más les guste. ¿Está bien? Otra cosa que les digo es que esta información que está acá, ¿sí? O sea, yo creo que ya ustedes me conocen y ya saben cómo es
cómo es esto, pero se los recuerdo. Obviamente que ustedes siempre pueden tener la tabla periódica. Estas cosas no se memorizan. ¿Sí? Estas cosas no se memorizan. Después cuando ustedes estudien van a ver que sí, lo van a empezar a saber porque, bueno, uno ya lo mira tanto, lo ve tanto, que, bueno, ya te lo acordás. Pero esto no se memoriza bajo ningún punto de vista, ¿sí? Siempre uno tiene la tabla y va a la tabla a ver los números de oxidación. Siempre. ¿Está bien? No, esto por favor les pido, por favor. Bien. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de los metales, no hay mucha probabilidad de que tengan más de 2 números de oxidación, ¿no? Buena pregunta. Hay algunos que tienen más de 2, pero, sí, por ejemplo, el manganeso. Si alguno tiene más de 2, por ejemplo, no sé, estás hablando de... La probabilidad es baja, sí, tenés total razón, ¿eh? La probabilidad es bajísima. Sí, imagínate que vos tenés este compuesto, no sé, este. Yo te tiro esto, ¿no? Entonces, vos en este compuesto, como el manganeso tiene varios números de oxidación, vos acá no me vas a poder decir manganoso o mangánico, porque no existe de hecho, ¿sí? Si vos me querés nombrar este compuesto, lo que vas a tener que hacer es nombrármelo por numerales de stock, es decir, cloruro de manganeso, ¿qué? ¿Manganeso? ¿Con qué número de oxidación está actuando el manganeso ahí? Cloruro de Más manganeso. 2, profe. Más 2, Dos. claro, claro. Uy, no, se me fue. En este caso actuaba igual que el hierro. Exactamente, cloruro de manganeso 2, perfecto. ¿Y de dónde lo sacaste? Lo sacaste de acá. ¿Qué vos decís? ¿Qué vos decís? El cloro está al lado de un metal, por lo tanto actúa con su número de oxidación negativo. Hay 2 cloros, por lo tanto es -1 por 2. ¿Sí? Esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿con qué número de oxidación va a actuar el manganeso para que todo esto me quede 0? Y con más 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Y una más, profe, Sí, que le pregunto, que me quedo colgada. sí, En mi tabla yo tengo que el cloro tiene más, menos y me da un montón de números. sí, ¿El único número negativo de oxidación del cloro es -1? sí, sí. Bien, entonces el más menos ese lo dejo ahí medio pendiente. Sí, de hecho, lo que yo hago cuando doy nomenclatura es que ustedes tienen su tabla, ¿no? Bueno, tienen su tabla ahí con su cosa, qué sé yo. Bueno, lo que yo suelo hacer es, les armo como una especie de pequeña tablita paralela, donde les pongo los números de oxidación, sobre todo de los no metales, los números de oxidación más usuales de los no metales, porque si nos vamos a poner a ver todos los números de oxidación, es como que es eterno. Entonces, lo que yo suelo hacer es, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, el cloro, bueno, yo les pongo los números de oxidación más usuales del cloro. Lo hago con todos los no metales. Entonces ustedes, cuando tengan que estudiar, por ejemplo, no me gusta decir para un examen, cuando tengan que estudiar para saber esto, digamos, cuando ustedes tengan que nombrar un compuesto en alguna situación, van a tener, digamos, esa tablita más simplificada. Y si algún día no, qué sé yo, tienen que hacer algo con algún compuesto cuyo número de oxidación no es tan usual, bueno, lo pueden nombrar tranquilamente, porque yo les estoy enseñando a nombrar cualquier cosa. Ustedes pueden nombrar lo que quieran, ¿sí? Pero con respecto a lo que vos decís, vas a ver que ahora es como que el panorama es medio negro, ¿viste? Mirás la tabla y decís, ¿y yo cómo me voy a dar cuenta? Porque esa es la gran pregunta. Te vas a dar cuenta. Y además yo te lo voy a simplificar un poco más, para que tenga más sentido. Porque nosotros como profesores utilizamos ciertos compuestos, no utilizamos compuestos que son súper recontra re excepcionales, ¿sí? Si algún día te aparece uno de esos, bueno, lo analizarás, lo buscarás, pero no tiene sentido que veamos, qué sé yo, un montón de números de oxidación que no tienen o no van a ninguna parte. Y hay que ver los más importantes, que son los que me dan el nombre de los ácidos, por ejemplo, de los hidróxidos, de las cosas importantes. ¿Sí? Así que tranqui. Bien. Sí, gracias, profe, No, porque por favor. uno mira la tabla y Sí, dice, sí, ¿qué hago Perdón. con todos estos números que hay acá? sí, tal cual. Te interrumpo de vuelta. Sí. Te entiendo todo lo que estás diciendo, solo no entiendo por qué su número de... El más bajo es 2.
Cuando vos hablas que termina en oso, ¿por Porque, qué nos das tus dos? porque en realidad vos lo que haces es, acordate que cuando vas a nombrar el compuesto, cuando vos vas a nombrar un compuesto, tenés que saber cuál es el número de oxidación de cada uno de los integrantes de ese compuesto. Vos el del cloro ya sabés cuál es porque está al lado de un metal, entonces ya sabés que es -1. Ahora, el que no sabés es el del hierro. Entonces, vos lo que vas a hacer es vas a ir a la tabla y literal, vas a la tabla periódica y te fijas cuántos son los números de oxidación posibles del hierro. ¿Sí? En el caso de que sea, por ejemplo, el sodio, vos vas a la tabla periódica y ya sabés que el número de oxidación del sodio es +1, porque inclusive está en la tabla. Entonces ahí no tenés nada que averiguar, ponés +1 y ya está. Ahora, para el hierro, por ejemplo, vos vas a ir a la tabla y vas a ver que tiene +2 y +3. Entonces, decís, bueno, listo, tiene +2 y +3. En este contexto, o sea, en este compuesto, ¿cuál es el número de oxidación del hierro? +2. Perfecto. Bueno, ¿ves que es el más chico de los dos? O sea, entre +2 y +3, ¿cuál es el más chiquito? El +2. Entonces, como acá está utilizando el +2, le pongo oso, que es el más pequeño. ¿Se entendió? Si no se entendió, decime, ¿eh? Sí, perdón. Sí, ¿Entendió? lo que pasa es que tengo el micrófono apagado porque tengo el nene al lado, pero sí, Ah, sí. bueno, listo, perfecto. Genial. Bueno, no, les iba a dar una mnemotécnica, pero después. Cuando ya se complica un poco más, se las doy. Bien, entonces, hasta ahora lo que acabamos de ver fue un montón vimos, un montonazo. Vimos sales, ¿sí? Les mostré una sal sencillita y una sal un poquito menos sencillita, es decir, una sal que no era tan obvia, sino que uno tenía que ir a la tabla, fijarse cuántos números de oxidación tenía el metal, y etc. Ahora que ya terminamos de ver las sales, vamos a ver los óxidos. ¿Sí? Vamos a ir a un tema que parece que fuera como otro tema de otro universo, pero van a ver que no. No es otro tema de otro universo. Es como un tema que comparte muchas cosas con lo que acabamos de ver recién. ¿Sí? Vimos sales, ahora vamos a ver. Bien. Óxidos, vamos a tener dos tipos. Y esto es, de vuelta, cosas que ustedes saben. ¿Sí? Posta que ustedes saben esto. Porque ahora cuando les vuelva a explicar esto me van a decir, sí, bueno, está explicando lo mismo que antes. Ay, ¿por qué no estoy escribiendo? Hay óxidos básicos. Vamos a escribir acá. Y hay óxidos ácidos. Óxidos básicos y óxidos ácidos. Bueno, entonces. Los óxidos básicos, ¿sí? Vamos a tener un metal y vamos a tener al óxido. Y en los óxidos ácidos vamos a tener a un no metal. Vamos a ver a un ejemplo de cada uno, quédense tranquilos, más el oxígeno. Vamos a ir a los óxidos básicos primero, ¿sí? Que son los que a ustedes les van a salir más sencillo, porque hay un metal. Siempre que hay un metal es la misma lógica, siempre, ¿sí? El metal, miren, les puse ni siquiera les puse un ejemplo. El metal, ¿qué número de oxidación va a tener? Sí o sí, digamos. Siempre tiene el mismo. Positivo. Exacto, exactamente, siempre positivo, ¿ven? Estas son como las grandes reglas que uno va sacando de la nomenclatura, ¿sí? Yo si fuera ustedes agarro un fibrón ahora y pongo, los metales siempre tienen número de oxidación positivo. Después veremos si tienen uno solo, si tienen dos, cuáles son, etcétera, etcétera. Pero siempre van a tener número de oxidación positivo. Entonces, si el metal tiene número de oxidación positivo, eso implica que está cediendo electrones. Obviamente, ¿a quién se los va a ceder? Al que tiene al lado, que es el oxígeno. Entonces, el oxígeno, ¿con qué número de oxidación va a actuar? ¿Qué signo? Negativo, profe. Perfecto, excelente. Con un signo negativo, exactamente, con un signo negativo. ¿Cuál era el número de oxidación negativo que podía tener el oxígeno? Porque no puede tener un montón, puede tener uno solo.
¿Cuál era el número de oxidación? -2 Excelente. ¿De dónde lo sacaste esa información? de la tabla. Muy bien. Recuerden esto. ¿Sí? El oxígeno estaba en el grupo 6, ¿sí? Acá estaba el oxígeno. Entonces, si está en el grupo 6, quiere decir que tiene 6 electrones externos, por lo tanto necesita 2 para completar su octeto. Excelente lo que dijo la compañera. O sea que siempre el número de oxidación negativo del oxígeno es -2. Fíjense que esto no es nada nuevo. Ustedes ya sabían todo esto. Esto es lo hermoso de nomenclatura, que ustedes ya lo sabían. Yo se los estoy formalizando, nada más. ¿Sí? Pero ustedes lo están pensando solos. ¿De acuerdo? Yo se los estoy ordenando. Así que. Bueno, entonces, el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2 cuando esté con un metal. Hermoso. Hasta acá estamos. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes me crean. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, vamos a ver, qué sé yo, calcio con óxido, ¿sí? Calcio con óxido. Este es un compuesto. Ahora, este compuesto. Recuerden que para poder nombrarlo, yo siempre necesito conocer el número de oxidación de ambos. Como el calcio es un metal, el oxígeno va a actuar siempre con su número de oxidación negativo. Por lo tanto, el número de oxidación del oxígeno va a ser -2. Entonces, el calcio, ¿qué número de oxidación va a tener para que este compuesto sea neutro? Dos. +2. +2, excelente. Esto lo sacan de esta cuentita o lo sacan de lo que ustedes ya saben, porque el calcio está en el grupo 2, o sea, el calcio está acá. Entonces, como el calcio ya está en el grupo 2, ¿sí? Ustedes ya saben que tiene número de oxidación +2, ya lo saben, ¿sí? O sea que lo pueden ir sacando de muchos lugares, a eso voy, como que tiene muchas fuentes, ¿no? de información. Bien, entonces, como ya tienen los números de oxidación de ambos, ya podemos ir a nombrar, ya está. Los óxidos siempre se van a llamar óxidos, ¿sí? O sea, óxido de, siempre es óxido de. Óxido de, en este caso, le vamos a poner calcio. ¿Hace falta que yo aclare acá cuál es el número de oxidación del calcio? No, profe, porque tiene uno solo y siempre va a ser el mismo. Pasa lo mismo que con el sodio, como tiene un Estoy solo acá. número, no hace falta que se aclare. No pelees con tu papá. Exacto. Lo que dijo la compañera, todo perfecto. No voy a aclarar nada más. El calcio tiene un solo número de oxidación, por lo tanto no hay que aclarar cuál es, porque tiene uno solo. Es de calcio y ya. Perfecto. ¿Sí? Excelente. Ahora hagamos otro compuesto con otro metal para que ustedes vean, por ejemplo, espera, lo voy a hacer un poquito más abajo. Es que esto me tapa. Ah, está. Vamos a hacer, por ejemplo, voy a poner uno un poquito más grande, un compuestito más grande para que se asusten así un poquito, para que vean que es lo mismo. ¿Sí? No tiene. Ahí estamos. Muy bien. Acá tenemos un metal con oxígeno. Esto es un óxido básico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el número de oxidación